Bienvenidos. En esta oportunidad explicaremos sobre el programa conductual para la adquisición de conductas encadenadas en un sujeto experimental sometido a reforzamiento positivo. Es decir, en este video vamos a explicarles paso a paso un experimento en el cual tiene como base los principios del condicionamiento operante. Para ello, nuestro objetivo es el de analizar cómo mediante las técnicas de encadenamiento y de reforzamiento positivo, nuestro sujeto experimental, que en este caso es una rata albina, aprende a realizar una secuencia completa de acciones dentro de un ambiente controlado. El ambiente controlado es el siguiente. Es este aparato tipo ascensor en donde se realizará el experimento. Para poder conocer un poco más sobre el análisis experimental de la conducta, vamos a mencionar a un psicólogo muy famoso llamado Frederick Skinner. Él fue un psicólogo estadounidense y una de las figuras más influyentes de la psicología en el siglo XX. Es conocido por desarrollar el conductismo radical y la teoría del condicionamiento operante, de la que vamos a poder hablar ahora, ¿no? Enfoques que transformaron la investigación sobre el aprendizaje y tuvieron un amplio impacto en la educación, la psicología aplicada y el análisis del comportamiento. Además, el análisis experimental de la conducta, que fue desarrollada por Skinner, menciona que esta teoría sostiene que el comportamiento puede aprenderse, modificarse y mantenerse mediante las consecuencias que siguen a cada acción, ¿no? Además, el condicionamiento operante plantea que las conductas se fortalecen o disminuyen según las consecuencias que producen. Cuando una conducta va seguida de una consecuencia agradable, como una recompensa, aumenta la probabilidad de que vuelva a repetirse. En nuestro estudio, cada vez que el perro ejecuta correctamente la conducta esperada, recibe un alimento como recompensa, favoreciendo así el aprendizaje y la repetición del comportamiento deseado. Por ejemplo, cuando aparece un perro frente a un entrenador, el perro se sienta. El entrenador entrega una recompensa. Entonces, podemos mostrar el esquema de que hay una conducta, una consecuencia y el aprendizaje. Ahora, hablemos un poco sobre el moldeamiento, que también es una técnica de condicionamiento operante de Skinner, en la cual consiste en reforzar de manera progresiva las aproximaciones sucesivas hacia la conducta que se desea enseñar. En lugar de esperar que el animal realice la conducta completa desde el inicio, se recompensa cada pequeño avance que lo acerca al objetivo que queremos llegar. A medida que el aprendizaje progresa, solo se refuerzan las respuestas cada vez más precisas, hasta que el animal logre ejecutar correctamente la conducta final. Este procedimiento facilita un aprendizaje gradual, efectivo y con menor frustración para nuestro sujeto experimental. Ahora explicaremos un poco sobre el encadenamiento. Esta es una técnica que consiste en unir varias conductas simples para formar una conducta más compleja. Cada respuesta aprendida funciona como un paso durante el entrenamiento. Cada respuesta aprendida funciona como un paso que conduce a la siguiente, hasta completar toda la secuencia, ¿no?, de manera individual y posteriormente se integra en un solo conjunto. Nuestro estudio, el sujeto experimental aprende acciones básicas y luego las ejecuta en el orden correcto para poder alcanzar el objetivo que deseamos y obtener la recompensa. Esta estrategia facilita un aprendizaje organizado, progresivo y comportamiento. Además, el análisis experimental de la conducta, que fue desarrollada por Skinner, menciona que esta teoría sostiene que el comportamiento puede aprenderse, modificarse y mantenerse mediante las consecuencias que siguen a cada acción, ¿no? Además, el condicionamiento operante plantea que las conductas se fortalecen o disminuyen según las consecuencias que producen. Cuando una conducta va seguida de una consecuencia agradable, como una recompensa, aumenta la probabilidad de que vuelva a repetirse. En nuestro estudio, cada vez que el perro ejecuta correctamente la conducta esperada, recibe un alimento como recompensa, favoreciendo así el aprendizaje y la repetición del comportamiento deseado. Por ejemplo, cuando aparece un perro frente a un entrenador, el perro se sienta. El entrenador entrega una recompensa. Entonces, podemos mostrar el esquema de que hay una conducta, una consecuencia y el aprendizaje. Ahora, hablemos un poco sobre el moldeamiento, que también es una técnica de condicionamiento operante de Skinner, en la cual consiste en reforzar de manera progresiva las aproximaciones sucesivas hacia la conducta que se desea enseñar. En lugar de esperar que el animal realice la conducta completa desde el inicio, se recompensa cada pequeño avance que lo acerca al objetivo que queremos llegar. A medida que el aprendizaje progresa, solo se refuerzan las respuestas cada vez más precisas, hasta que el animal logre ejecutar correctamente la conducta final. Este procedimiento facilita un aprendizaje gradual, efectivo y con menor frustración para nuestro sujeto experimental. Ahora explicaremos un poco sobre el encadenamiento.
Esta es una técnica que consiste en unir varias conductas simples para formar una conducta más compleja. Cada respuesta aprendida funciona como un paso durante el entrenamiento. Cada respuesta aprendida funciona como un paso que conduce a la siguiente, hasta completar toda la secuencia, ¿no? De manera individual y posteriormente se integra en un solo conjunto. Nuestro estudio, el sujeto experimental aprende acciones básicas y luego las ejecuta en el orden correcto para poder alcanzar el objetivo que deseamos y obtener la recompensa. Esta estrategia facilita un aprendizaje organizado, progresivo y más eficiente. Para este experimento utilizamos una rata albina seleccionada por su homogeneidad genética y porque facilita el control de las variables durante el entrenamiento. El aparato experimental estaba compuesto por un recorrido de cinco etapas, del punto A al B, B al C, del C al D y del D al E, donde se encontraba el reforzador en cada punto seleccionado. Para evaluar el aprendizaje empleamos un diseño A al B. Como primera fase, llamada línea base, observábamos el comportamiento natural de la rata sin intervenir. En la segunda fase, correspondiente al tratamiento, aplicábamos un programa de entrenamiento mediante la técnica del movimiento para enseñar la conducta objetiva. La primera fase, que sería la línea base, nosotros solamente observábamos y registrábamos las conductas que nuestro sujeto experimental hacía. Entonces observábamos que nuestro sujeto experimental se movía libremente, se paraba, saltaba, olfateaba y entre otras conductas que nosotros llegamos a registrar. También registramos que se movía de punto A al punto B muchísimas veces, ¿no? Eso indicaba que estaba explorando el lugar nuestro sujeto experimental. Ahora, nosotros no reforzábamos ninguna conducta que nuestro sujeto hacía. No le dábamos ningún refuerzo o algún alimento. A partir de la sesión 5 comenzamos el entrenamiento cada vez que la rata se acercaba o avanzaba un tramo más. Recibía una pequeña porción de alimento, en este caso fue la nicobita, como punto de refuerzo. Al principio, entre la sesión 5 y la sesión 7, solo aumentó la exploración y el desplazamiento inicial, sin avanzar más allá. Luego, en la sesión 8, por primera vez completó el segundo tramo, dirigiéndose hacia el puente colgante. Después de ello, en la sesión 9, el progreso ya fue mayor, ya que logró llegar hasta el final del recorrido, hasta el punto E, en el ascensor. Finalmente, en la sesión 10, la secuencia ya estaba más que nada completando reiteradas veces, ya que la rata recorría todo el trayecto desde el punto A, pasando al punto B, pasando al punto C y D, hasta llegar al punto E, o sea, hasta el ascensor. Siguiendo con la otra parte, los resultados finales del programa, en la sesión 4, la ratita 1 realizaba las conductas encadenadas. Por eso la conducta de CB, CC y CD tenían un valor de 0. Sin embargo, al finalizar la sesión 10, estas conductas alcanzaron un valor de 9, lo que demuestra que la ratita logró completar correctamente todo el recorrido. Además, se observó una disminución de las conductas exploratorias. Esto significa que, conforme avanzaron las sesiones, la ratita dejó de moverse al azar y comenzó a dirigirse de manera más precisa hacia el recorrido establecido para obtener el reforzador. Con estos resultados, podemos concluir que el programa conductual basado en el encadenamiento y el reforzamiento positivo fue efectivo para enseñar lo que es la conducta compleja. En otras palabras, mediante el reforzamiento positivo, la ratita aprendió cada paso de la secuencia hasta completar correctamente todo el recorrido. Por ello, se confirma la hipótesis, ya que el encadenamiento junto con el reforzamiento positivo favoreció lo que es la adquisición de conductas secuenciales, demostrando la eficiencia de los principios del condicionamiento operante para modificar el comportamiento. Para finalizar, los resultados obtenidos en este experimento permiten comprobar que el programa conductual fue efectivo para la adquisición de una conducta encadenada. Al inicio del procedimiento, durante la línea base, la rata solo realizaba movimientos exploratorios y no lograba completar el recorrido establecido. Sin embargo, conforme se aplicó el reforzamiento positivo y se reforzó cada aproximación de la conducta objetiva, fue posible observar un progreso constante hasta que el sujeto experimental, o sea la ratita, logró ejecutar toda la secuencia de manera continua y estable. Estos hallazgos respaldan los principios del condicionamiento operante propuestos por Skinner, demostrando que las conductas que generan consecuencias favorables tienen mayor probabilidad de repetirse y consolidarse con el tiempo. Es importante mencionar que estos principios no se limitan al trabajo en animales. En la actualidad son ampliamente utilizados en diferentes áreas de la psicología y de las ciencias del comportamiento.
En conclusión, este experimento nos permitió comprender de manera práctica cómo el reforzamiento positivo y el encadenamiento de conductas constituyen herramientas eficaces para favorecer el aprendizaje. Asimismo, demuestra la importancia del análisis experimental de la conducta como una base científica para explicar cómo las personas y los animales aprenden y adaptan su comportamiento de acuerdo con las consecuencias que reciben. Muchas gracias por su atención.